de su gracia el Señor. Bien, el día de hoy, ¿cierto? Vamos a continuar con los temas que hemos venido tocando ya durante algunas semanas. Primero, antes que todo, saludar a mis hermanos que lo están escuchando por las redes sociales, sean bendecidos de parte del Señor. Y en el momento en que tengan el tiempo para escuchar esta grabación, sepan de que Dios también los ama y está con ustedes siempre presente en la mente, en el corazón del Señor. Bien, también saludo a mi hermano Joan, que siempre me está viendo. A veces los jueves me decía que tiene culto en su iglesia, pero cuando tiene el tiempo están viendo los temas, así que muchas bendiciones para ellos. Así que bendiciones también para los hermanos que hoy nos juntamos. Yo, si ustedes vieron delante, les enviaba los temas que hemos dado durante este tiempo que hemos comenzado. Creo que eran como 13, 14 temas que ya hemos dado así. Y así que para que cuando tengan tiempo lo guarden en algún pendrive y algo, ¿cierto? Porque nunca está de más tener esos materiales, siempre van a servir. De repente en internet hay tantas cosas, pero uno tiene que saber qué es lo que recopila, qué es lo que uno busca, porque hay diferentes posturas dependiendo de los temas. Yo, por ejemplo, hay un amigo mío que está estudiando, él es escatología, ya en un curso allá en Santiago, pagando un dinero por eso, y él me comentaba, me ha hecho mención del curso, y ciertamente es un curso bueno, completo, le están entregando material, está aprendiendo bastante, pero yo lo que le decía es que él solamente se dedicara a aprender, a escuchar al maestro, al que le estuviera enseñando, independiente de que a lo mejor tuviera tal vez algunas diferencias, porque en todas las doctrinas estas siempre hay un poco de diferencia en algunas cosas. Por ejemplo, yo veía ahí que el maestro que le está enseñando en el tema de lo que es del milenio, él dice que la iglesia no va a estar. Entonces hay otra postura que la iglesia sí va a estar, y así distintas posturas. Y aunque la escritura no debiera haber diferencia en lo que nosotros enseñamos, aprendemos, pero ciertamente que hay cosas que son tan profundas que de repente a la iglesia le ha costado ponerse de acuerdo en algunos puntos. ¿Cómo eso? Pues yo al menos soy de los que creo que vamos a estar en el milenio, vamos a también estar. Entonces yo vi el argumento más grande que hay para decir de que la iglesia no va a estar en el milenio, era de que era imposible de que un cuerpo glorificado vuelva aquí a la tierra, aquí a lo terrenal. Entonces yo, con la evidencia que tengo en la escritura, veo que no es imposible, como también lo hemos visto en algunos temas. En el cielo ciertamente la escritura dice claramente de que en el cielo no entrará carne ni sangre, pero Jesucristo resucitó en carne y hueso. Entonces hay una diferencia ahí. El cuerpo glorificado es distinto al cuerpo humano que nosotros tenemos, pero este cuerpo glorificado, esa es la particularidad que tiene, que puede estar en diferentes ambientes, en diferentes lugares. Pero después, más adelante, vamos a estudiar. Yo no digo esto hablando mal del maestro, porque lo escuché, el tema es muy bueno, está en YouTube también, tiene muy buenos temas, pero como le digo, siempre hay diferencia en estas cosas, pero esto no los convierte en enemigos ni nada, sino al contrario, son las instancias que se dan para poder dialogar y para poder parlamentar todas las cosas que nosotros conocemos. Bien, el tema que hoy día nos compete a nosotros tiene que ver un poco con eso, por eso que me traía la noción, tiene que ver con la creación del ser humano. Ya la clase pasada estuvimos hablando sobre la creación en general, pero nos enfocamos en lo que era la creación de las lumbreras, la creación de la luz. Ya creo que fue un tema bastante bueno, donde salió harta médula, harta cosa. Sabe que yo, cuando estudié con mi esposa, estuvimos estudiando como 4 años y tanto en un instituto, en el Instituto Luterano. Y el pastor que nos enseñaba, que es pan descanse, nuestro pastor, que cerca de un año creo que partió las manos del Señor a los brazos de Dios. El pastor, él enseñaba, tenía su PowerPoint y nos entregaba a nosotros el material. Pero aparte de la pantalla que tenía el PowerPoint, él tenía una pizarra, ¿ya?
Y es parecido a lo que compartía yo, porque una cosa era el PowerPoint y otra cosa era lo que él hablaba y escribía en la pizarra. Y lo que escribía en la pizarra era como todo lo fuerte, lo medular. ¿Por qué? Porque se supone que uno el PowerPoint lo usa para poder hablar de cosas generales, en específico, y poder dar un orden a lo que uno lleva. Pero dentro de todo el tema siempre salen cosas importantes. Entonces, por eso es bueno que estas cosas queden grabadas, o los hermanos que toman nota, porque a veces hay detallitos que no están en los PowerPoint, pues están en la boca del que enseña o lo que sale en el ambiente, porque también Dios, mientras uno va compartiendo, de repente va mostrando cosas y van saliendo. Entonces es bueno que todo este material vaya quedando ahí. Entonces, cuando ya hablamos de eso y dijimos que en esta clase íbamos a hablar sobre la creación del hombre, ya estuvimos hablando ya algunas cositas del hombre, solamente que aquí íbamos a interiorizar un poquito más en algunas preguntas, en algunas cosas, en lo que es el hombre. Y esto es lo que vamos a compartir el día de hoy, se centra en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Génesis. Ahí vamos a estar fuertemente viendo todo lo que relaciona a la doctrina de la creación del hombre. Entonces empezamos con estas preguntas. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué y para qué fue creado? ¿Ya? Sabemos por el Génesis que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Pero, ¿qué significa a imagen de Dios? ¿Quién es realmente el hombre? ¿Por qué y para qué ha sido creado? ¿Es un ser más en medio de la naturaleza? ¿Dónde está su alma? Por nosotros, cuando hablamos de la doctrina del hombre, podemos sacar muchas preguntas con respecto a nuestra existencia. ¿Para qué estamos? Como lo explicábamos el otro día, las 3 preguntas fundamentales que se hace el hombre: de dónde venimos, para qué estamos y para dónde vamos. Y le dimos respuesta a aquellas preguntas. Y aquí hay otras preguntas más que los podemos hacer nosotros y que vamos a tratar de ir dándole respuesta mediante vamos avanzando en el tema. Entonces aquí tengo un sumario, los temas que vamos a tocar hoy día parecen que fueran hartos, pero vamos a ir rapidito porque no es difícil esto que vamos a compartir el día de hoy. Entonces vamos a dar respuesta a la primera pregunta que es: ¿qué diferencia al hombre del resto de las criaturas? ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? ¿Qué diferencia hay entre un ser humano y otra cosa creada? Ya, ¿cierto? Yo creo que todos daríamos respuesta a eso, porque creo que eso es lo que a nosotros realmente nos hace distinto a la demás creación. Porque todos los animalitos, o los montes, los árboles, todo lo que nosotros podemos conocer y ver, podemos ver que está hecho de materia y que tiene su particularidad y que está hecho para algo. Pero el ser humano, siempre cuando nosotros hacemos una diferencia, podemos ver que la diferencia de todos aquellos que nosotros podemos razonar. Eso no significa que, por ejemplo, un animalito no pueda pensar, que un animalito no pueda tener una acción y poder pensar. Si tú pones no sé, pues, ponele un pedacito de comida ahí al perro que tú tienes en la casa, se lo dejas escondidito, el perro va a buscar la forma de llegar ahí, pues el perro también de alguna forma piensa, pero no es lo mismo a razonar como lo hace el ser humano. Segunda pregunta es: ¿por qué razón el hombre ha sido creado con tanta dignidad? De hecho, para dar respuesta a esta pregunta, primero ya tenemos que estar claros de la clase pasada de que el hombre es digno. ¿Ya? Esto que quede claro, la gente de afuera, todo el mundo le puede decir que es una persona indigna. Ya, ella misma puede creer que es indigna, porque para creer que uno tiene dignidad, primero hay que creer que uno es a imagen de Dios. Tú crees que eres a imagen de Dios, entonces ya tú te dignificas. Entonces toda la gente, para el creyente, para nosotros que creemos en la palabra del Señor, todas las personas son dignas. No hay personas indignas, ni aunque sean pobres, aunque no tengan nada, no hay personas indignas. Y eso es un concepto que lo dio la cristiandad. Los judíos cristianos les dio ese concepto
a los seres humanos y les dijo, ustedes tienen dignidad por el solo hecho de ser a imagen de Dios. ¿Qué significa ser a imagen de Dios? Que podemos pensar, que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que no somos una cosa, sino que somos personas. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, este tema que está del aborto, donde dicen que la guaguita dentro de la guata todavía no es una persona, no se trata de verlo de modo científico, si es persona o no es persona. Para ver si lo que está dentro del vientre de una madre es persona o no es persona, primero está en el mundo secular lo que es la filosofía. Es filosófico eso de poder nosotros saber si es persona o no es persona lo que está dentro de su bebé. Y nosotros que somos cristianos lo vemos teológicamente y entendemos que la persona no nace, no es cuando nace, sino cuando ésta se empieza a gestar en el vientre, ya tiene particularidades, ya Dios lo hizo con particularidad. De eso el otro día no sé si se recuerdan cuando compartí la palabra ya en Lagunilla y me tocaba con ese texto cuando María, ¿cierto?, estaba embarazada y viene su prima y viene y dice que las guaguitas cuando como que se conectaron y saltaron en el vientre, ¿ya? Entonces a nosotros lo que es la palabra del Señor le da concepto de persona a un bebé desde que está en el vientre, ¿ya? Le llama hijo de cuando está en el vientre. Entonces ahora todo este tema, como este tema ha pasado a ser social y político, ahora se le ha quitado el carácter de persona al bebé gestante, ¿ya? Entonces todo está cambiando por, oiga, si estas cosas de que se está hablando ahora, que los todes y toda esa cosa, aunque parece ridículo, lo que esto quiere es cambiar socialmente las mentes de las personas, ¿ya? Cambiar la filosofía de las personas. Entonces, para creer, ¿por qué lo hizo con tanta dignidad el Señor? Esa pregunta es hecha para uno que es creyente. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? 4. ¿Para qué ha sido creado el hombre? 5. ¿Qué tienen en común todos los hombres? ¿Qué nos une? ¿Por qué somos distintos del resto de los seres? Pregunta 6. ¿El ser humano es un cuerpo con un alma o un alma con un cuerpo? ¿O nada de eso? ¿Qué es el cuerpo? ¿El cuerpo es malo? ¿Qué es el alma? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? Entonces son preguntas que al menos yo creo que la mayoría nos hacemos. Por ejemplo, los griegos ellos decían de que el cuerpo era malo. Los griegos, por ejemplo, ellos decían que cuando la persona moría se libraba de este cuerpo y podía ya vivir su plenitud ya en su alma, en la forma espiritual. Pero el concepto cristiano es muy distinto al griego. Y eso que los griegos son los grandes pensadores que nosotros tenemos, pues la mayoría de los grandes filósofos que tenemos en la antigüedad eran hombres griegos que se juntaban a poder compartir y poder demostrar sabiduría, aprender sabiduría. Y estos hombres, ellos al cuerpo le daban una calidad como que era algo malo, que este cuerpo tenía que morir luego, ojalá. Pero la cristiandad es distinta. La cristiandad al cuerpo no le da una connotación negativa, al contrario, la connotación que le da el cristianismo es que el alma y el cuerpo son una sola cosa, que no van separadas, sino que estas dos van fusionadas. ¿Ya? No somos puro espíritu y no somos puro material. Escuche y díganme si estoy bien o estoy mal. No solo de palabra vivirá el hombre, sino también de pan. ¿Está bien o está mal lo que estoy diciendo? ¿Por qué estoy mal? Está mal, ¿cierto? Es al revés. Pero está mal lo que estoy diciendo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando dice no solo de palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Te dice ese texto, este pedacito de texto te está diciendo que también el cuerpo, que también necesitas pan, pero te dice que aparte de pan, también necesitas la palabra de Dios, pero no está diciendo de que tú no necesitas pan, que no necesitas comer, sino te dice que tú necesitas también palabra de Dios. Por eso que yo les decía el otro día que la iglesia,
aunque nosotros podemos ayudar a algo, pero el enfoque de la iglesia cristiana no es simplemente llenar el estómago de los que necesitan. El enfoque de la iglesia cristiana es poder socorrer espiritualmente a la gente. Porque la labor del Estado, la labor de las juntas de vecinos, la labor de los políticos, todo es poder ver el bienestar y que no le falte el pan en la guatita a las personas. Pero también hay un área espiritual y tiene que haber gente que tenga la capacidad de poder dar un consejo, de poder traer también ayuda espiritual a las personas. Y para eso está la iglesia, por mano. ¿Ya? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo humano. ¿Qué es el alma? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? Son preguntitas que vamos a ir dando respuesta. Primero entonces, ¿qué diferencia al hombre del resto de las criaturas? Dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios. ¿Por qué ocupa un lugar único en la creación? Porque no hay ninguna otra cosa creada que tenga la imagen de Dios. ¿Ya? Por eso que nosotros cuando hablamos de Dios hablamos como persona, porque Dios, las cualidades que nos dio a nosotros son cualidades que están en la deidad. El amor, la esperanza, la fe, todas estas cosas que el ser humano las puede percibir por medio de las cosas creadas, están en Dios. Entonces nosotros participamos de la naturaleza de Dios. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de vivir tanto materialmente como espiritualmente. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros no somos un pedazo de carne nomás, por hermano, que necesitamos que lo de todo lo que necesitamos para que esto se sustente. También tenemos emociones, sentimientos, somos personas espirituales con carácter espiritual. Entonces estos dos mundos se unen en nosotros, las personas, los seres humanos, no en los animales, no en las cosas creadas, sino en nosotros. Es creado hombre y mujer. Es creado hombre y mujer. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que cuando Dios creó al hombre y mujer, no creó al hombre y a la mujer de distintas bases, sino que Él usó la misma base para poder hacer el hombre. Lo explicábamos científicamente, el ser humano, los humanos tenemos, el hombre tiene el genoma XY. ¿Qué significa que tenemos XY? Que de un ser humano puede salir tanto un hijo varón o una hija mujer. En cambio de una mujer que tiene solamente los genomas XX, no puede ella no se podría de ella salir un hombre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ella tiene los genomas solamente XX que están para que pueda producir una mujer. En cambio, el hombre tiene los dos genomas. Entonces, cuando la Biblia habla de que del hombre salió la mujer, está muy a la par con lo que la ciencia dice. ¿Ya? Muy a la par. Entonces, aquí vamos a ir viendo más a profundidad estas cosas. Primero, Dios nos hizo a su imagen. ¿Qué significa eso? La palabra imagen se traduce en hebreo de Teselé, que significa, escuchen bien lo que significa imagen, fotocopia. En el hebreo moderno, que vendría siendo el hebreo de ahora, viene de la raíz de Tesel, que significa sombra. La palabra semejanza en hebreo es demut, que significa molde, forma o semejanza. Entonces, cuando dice que lo hizo a su imagen, quiere decir que Dios tomó una fotocopia, hizo algo de él, algo que era parecido a él. Por eso nosotros no nos convierte en Dios, porque él no lo sacó de él, no hizo algo como él, sino que semejante a él, una fotocopia de él. ¿Ya? Entonces fuimos moldeados para ser igual a Dios, pero escuche bien, fuimos moldeados para ser igual a Dios, no como dioses, sino como su sombra. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que Dios tiene amor? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Por qué nosotros decimos que Dios tiene amor?
porque Dios es amor. ¿Quién me da otra respuesta? ¿Por qué decimos que Dios tiene amor o es amor? ¿Por qué? Para que nosotros podamos decir de que Dios es amor, es porque nosotros participamos de ese sentimiento, de esa emoción. Porque ¿cómo sabríamos? Si nosotros no participáramos, no supiéramos lo que es el amor, entonces no tendríamos idea de que Dios es amor. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos de que Dios es amor? Porque en el ser humano hay amor. ¿Por qué sabemos que Dios es justo? Porque en el ser humano también hay justicia. ¿Por qué creemos que Dios es eterno? Porque la Escritura dice de que Dios también al ser humano le dio eternidad. Entonces Dios nos hizo participar de sus atributos para que nosotros podamos conocerle. Yo no sé aquí si alguno ha estudiado un poquito de filosofía, pero para poder nosotros decir qué es lo que es la cosa, debemos ver la cosa. Mediante los sentidos nosotros podemos decir qué es lo que es la cosa. Por ejemplo, una silla. ¿Qué es lo que es una silla? Podemos decir una plataforma que tiene algunas cosas como patas para que se pueda sostener. Entonces, como tú estás viendo la cosa, tú puedes hablar de ella. Entonces, ¿cómo decimos que Dios tiene amor o que Dios es amor? Porque el ser humano participa también de ese sentimiento, de esa emoción. Por eso nosotros sabemos de que nuestro Creador también es amor. No solamente porque la Biblia lo diga, sino porque también nosotros, si nosotros entráramos a pensar, entenderíamos que si nosotros provenimos de Dios, entonces Él es amor, tiene amor como lo tenemos nosotros. Entonces dice, fuimos moldeados para ser igual a Dios, no como dioses, sino como su sombra, haciendo en la tierra lo que Él hace en el cielo. ¿No ves? Dios quiere que seamos el reflejo de lo que es Él. Entonces, si Dios es amor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser amor igual. También tenemos que participar de amor con las personas. Todo lo que Dios en el cielo, por eso que Dios vino a predicar el reino de Dios. Para que ese reino de Dios, dice la Escritura, que el reino de Dios es acercado. En otros textos también dice de que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Qué significa el reino de Dios? De que van a venir unos ángeles soldados aquí y eso es el reino. ¿Qué significa el reino de Dios? Significa que lo que está en el cielo es lo que ha bajado para acá. La justicia, el amor, todas estas cosas que participa Dios son las que participamos nosotros también. Escuche bien. A diferencia del resto de las criaturas vivientes, que solo tienen cuerpo y alma, el ser humano tiene también espíritu. En esto también se asemeja a Dios. El hombre tiene libre voluntad o albedrío que proviene del espíritu en contraste con los animales que viven por instinto. Ya los seres humanos, entre comillas, tenemos el libre albedrío. Aquí nos metimos en un tema controversial porque la iglesia evangélica cristiana cree en el libre albedrío. Pero el libre albedrío no es así una cosa tan sencilla porque nosotros podemos decir que nosotros decidimos libremente. Pero, por ejemplo, si tú hablas con una persona que es materialista, ellos te van a decir, es que no es tan así que tú eliges lo que quieras. No eliges con libertad. Porque tú, por ejemplo, si tú estás sin trabajo y viene un empresario y te dice, oye, yo te quiero que trabajes, y tú has buscado trabajo en todos los lugares, y llega el empresario y dice, ¿sabes qué? Quiero que trabajes por 200,000 pesos. ¿Tú tienes la capacidad de decirle, ¿sabes qué? No voy a trabajar. No. Entonces, el materialista, claro, tiene un punto ahí. Tiene un punto. ¿Ah? Tiene un punto. Si tú tenías en la casa, tenías para... tú sabes que darle a tu prójimo, que tú debes dar a tu prójimo cuando tienes hambre. Pero si tú tienes un pan y tienes 2 hijos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Ah? ¿Vas a repartirlo con tu prójimo o se lo va a dar a tus hijos primero? Entonces, si tú ves, tus decisiones también están acondicionadas al sistema que nosotros vivimos. También está acondicionado al entorno en el cual tú vives, social, económicamente. Eso es así. ¿Ya?
Aunque tú podrías decirle al empresario, no, pero la consecuencia de eso es que te vaya a morir de hambre. Entonces se condiciona eso. ¿Qué pasa en el ámbito espiritual? Cuando nosotros estamos apartados de Dios, entonces como el espíritu de nosotros pasa a estar, digamos, simbólicamente muerto dentro de nosotros, ¿qué quiere decir? De que estas neuronas que nosotros tenemos y que hacen cortocircuito arriba para generar los pensamientos, todas esas neuronas van a tomar decisiones en torno a las consecuencias, al entorno que tú vives, al sistema social que tú vives. Todas esas decisiones va a tomar concerniente a eso. Pero cuando el cristiano, ¿cierto?, recibe al Espíritu Santo vuelve a hacer vivir el Espíritu dentro de nosotros, entonces ya la carne, las neuronas ya no toman esas decisiones, porque miren lo que les voy a decir. Los cristianos que empezaron a creer en Jesús, le decían, di que el César es el Señor y que das con vida, si no, te echo a los leones ahí para que te coman. ¿Qué decían los cristianos? ¿Alguien sabe un poquito de la historia de la primera iglesia? ¿Qué hacían los cristianos? ¿Qué hacían? ¿Decían que el César era el Señor o preferían que lo comieran los leones? ¿Y cómo podían ellos tomar esa decisión si es contra natura? Po? Es poco natural eso, por hermano. Si las mismas neuronas toman por ti, toman las decisiones según las de las neurociencias y según los que dicen que el libre albedrío no existe, entonces, ¿por qué estos hombres tomaban esas decisiones que eran totalmente en contra de la naturaleza del ser humano? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí influenciando, entonces ya no son las neuronas las que toman las decisiones por ti, es tu alma. Y tu alma va a hacer lo que es correcto. ¿Ya? Por ejemplo, si viene un empresario aquí a mí a decirme trabaja por 100.000 pesos y yo me estoy muriendo de hambre, posiblemente yo voy a decir, yo no voy a trabajar contigo, voy a ir a la playa, voy a sacar marisco, voy a hacer alguna otra cosa, entonces yo no me dejo influenciar. Es verdad de que estas cosas te influencian, pero si todos los seres humanos pensaran así de cortito, no habría gente rica. La gente rica es capaz de poder ver, esta cuestión no me sirve, y de alguna forma busca para poder buscar otras opciones. Entonces el ser humano es capaz de poder pensar correctamente, pero es difícil cuando está la influencia del pecado. Pero teniendo el Espíritu dentro de nosotros, se puede decidir mejor. En el concepto de la relación Dios-hombre hay una marcada diferencia entre el pensamiento griego y el hebreo, lo que les venía diciendo. La perspectiva hebrea contempla que el hombre fue creado a la imagen de Dios, mientras que los griegos hicieron a sus dioses a la imagen de los hombres, plagados con las mismas pasiones y emociones humanas, pero con superpoderes. ¿Qué hicieron los hebreos? Los hebreos dijeron, el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Ese es el Dios que tenían los hebreos, uno que era, del cual el hombre había hecho a su imagen. ¿Cuál era la imagen que tenían los griegos? Es que los dioses eran como eran los hombres, pero le añadían superpoderes, otras cosas, pero le añadían las mismas pasiones, las mismas... Si tú lees, los dioses griegos vivían en la fornicación, eran buenos para tomar, tenían todos los vicios. En cambio, el Dios que nosotros tenemos no tiene estos vicios. Pregunta, ¿por qué, por ejemplo, Dios no puede ser un vicioso? Gracias, hijo. Muchas gracias. Y piensa que la respuesta porque parecieran ser contradictorias. ¿Por qué Dios no puede ser un vicioso? ¿Por qué Dios no puede ser un fornicador? ¿Por qué Dios no puede ser un mentiroso? ¿Por qué Dios no puede ser un ladrón? ¿Por qué no puede hacer esas cosas si los cristianos enseñamos de que Dios es todopoderoso? La respuesta la hemos dado en varias veces en varias distintas predicaciones.
Porque todas estas cosas que yo estoy nombrando son cosas negativas. Y estas cosas negativas, si tú caes en eso, tú no estás mostrando poder, estás mostrando falta de poder. Es falta de poder. ¿Ah? Entonces, como Dios es distinto que nosotros, entonces para los griegos, como los dioses eran como los seres humanos, tenían todo este tipo de debilidad. Pero como el Dios de nosotros somos a su imagen, ya, entonces nosotros vemos las imágenes, el amor, la justicia, todas esas cosas las vemos nosotros que están impregnadas ahí, ¿ah? Están ahí como un carácter en nosotros. Entonces nosotros no podemos decir que Dios es mentiroso, porque eso sería una debilidad del Dios omnipotente. Entonces cuando decimos que Dios es todopoderoso, decíamos de que Dios puede hacer todo lo que es razonable, todo lo que es bueno. Por eso que Él mismo nos invita a nosotros a pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre. Entonces, ¿cómo Dios va a estar pensando en mentir, en robar, en tomar, en emborracharse, en ser un perdido vicioso? No, porque eso mostraría su falta de poder. Entonces dice, el efecto de ambos pensamientos influye grandemente en la vida diaria. ¿Vamos a justificar nuestras pasiones o estaremos apuntando a ser mejores, procurando ser la imagen de Dios aquí en la tierra? Los griegos dicen, eran borrachos todos. Ustedes, si son borrachos los dioses, ¿por qué no nosotros, por mal? ¿Por qué creen ustedes que los romanos, como también los cultos a Baal, los Astarot y todo eso que sale en la escritura, cuál era la adoración que le hacían en los templos? ¿Ah? Entraban para acá, se empezaban a sacar la ropita y empezaban a tener sexo y a embriagarse. Hagamos una iglesia así, por hermano, te aseguro que tendríamos la iglesia, pero llenita. ¿Ya? O hacemos lo que nos enseñó Dios. ¿Por qué nosotros sabemos que Dios es amor y no hace esas cosas? Porque en Cristo se nos reveló y nos mostró de que Dios no hace esas cosas. Varón y hembra los creó. Dios creó a Adán como un ser perfecto y completo. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Escuche bien esto. Así es como han traducido al español este versículo. Recuerden que en el original ese versículo está en hebreo. Y para que nosotros podamos entenderlo, los teólogos le han puesto algunos artículos, todo, porque el hebreo es difícil entenderlo así como ellos lo escribían, sobre todo en antiguo. Entonces los teólogos le pusieron algunos, los tildes, le pusieron las comas, le pusieron versículos, le pusieron capítulos, todo antes era toda una escritura seguida. Entonces, en el original griego no es de esa forma como está escrito, escuche bien. Así es como han traducido al español este versículo. Pero en realidad en el hebreo termina diciendo, lo creó. ¿Cuál es la diferencia? En la Biblia que nosotros tenemos dice, varón y hembra los creó. Pero en el original dice, lo creó. Y eso tiene mucho, ¿cierto? Es compatible con Génesis capítulo 5 cuando dice que el nombre de ellos, ¿cuál era? El nombre de ellos era Adán. Y eso es compatible con lo que dice la ciencia. Eso también es compatible con lo que dice la ciencia, que de una sola persona tuvo que haber salido los humanos. No salió una mujer y un hombre por aquí y por allá. De una sola persona esto empezó a salir, se empezó a hacer. Entonces dice, Dios formó del polvo de la tierra un ser humano completo, con todo el genoma, con todo listo. ¿Ah? Y lo que nosotros el otro día entendíamos, que cuando hablamos de evolución no tenemos que asustarnos, porque son lenguajes que se usan en estos tiempos. ¿Qué es lo que pasó? El hombre estaba solo y de repente Dios hizo de que del mismo hombre saliera una mujer. Dice, formó del polvo de la tierra un ser humano completo, hombre y mujer en uno, tal como lo explica la tradición judía. Suena extraño, pero no debería sorprendernos, porque luego vemos a la mujer fue sacada del costado de Adán
y fueron hombre y mujer. ¿Qué tiene importancia esto? Que la mujer siempre estuvo en el hombre. ¿Qué enseñanza sacamos de eso? Recuerden que el hombre es a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué Dios muestra estos datos? Porque se quiere mostrar esto. ¿Y qué nos muestra mediante eso, ese asunto que hizo de sacar al hombre a la mujer de la costilla del hombre? ¿Qué nos mostró con eso? Lo que Él hizo también. ¿Por qué nosotros conocemos al Padre, conocemos al Hijo, conocemos al Espíritu Santo? ¿Por qué conocemos al Hijo? Porque entendemos que el Hijo siempre estuvo aquí, siempre fueron uno de ellos, siempre esto fue compuesto. Por ejemplo, si tú estudias, por ejemplo, a Tomás de Aquino, la teología que tiene él, el libro de teología que tiene Tomás de Aquino, él dice que era necesario que el Dios fuera un Padre y un Hijo. ¿Por qué era necesario? Porque en eso se perfeccionaba el amor, en que tuviera un otro, en otro pudiera mostrarse el amor. Entonces, el Hijo siempre estuvo acá. Lo que nosotros entendemos que cuando llamamos el Hijo no es porque lo haya tenido con una mujer igual que nosotros. Le llamamos Hijo porque siempre estuvo acá. Recuerden que tus hijos que tú tienes, antes que estuvieran en la guatita de tu mujer, estuvieron en otra parte primero. Eso es lo que se refiere al Hijo de Dios. Entonces ahí hay un símil, una similitud con respecto a eso. Vamos muy rápido. Adán fue formado del polvo de la tierra. Formar del hebreo yatzar, dar forma o moldear como el alfarero al barro. Entonces, capítulo 1, versículo 1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Creó, la palabra creó en el hebreo significa crear de la nada. En cambio, al hombre lo creó de algo que ya estaba, de la tierra. Así que los cristianos creemos en la evolución bíblica. Claro que creemos en la evolución bíblica. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron tomando un orden de ahí de abajo. La Biblia los cuenta de esa forma. Los científicos dicen de que todo salió, las moléculas salieron del agua, después del agua a la tierra. Y la Biblia dice lo mismo. Primero estaba todo con agua, del agua salió la tierra, se separó la tierra. Y de esa tierra que se salió, hicieron los animales, las plantas, se hizo también el ser humano. Entonces dice, pero Eva fue sacado del costado del hombre. Aquí lo que se traduce como formar en hebreo es vana, que literalmente significa edificar o reconstruir. Ya, entonces hubo una separación cuando Dios sacó a la mujer, volvió nuevamente al ser humano a hacerlo de nuevo. Por eso les digo yo, no tengan miedo con la palabra evolución. No tengan miedo, porque de un hombre salió otro y ya era distinto. La palabra en hebreo era vana, que literalmente significa edificar o reconstruir. Ya no era lo mismo. Cuando Adán vio a Eva, reconoció en ella parte esencial de él. Y al unirse con ella vuelven a formar un solo y perfecto y completo. Eva representa al complemento de Adán, no una competencia. Al casarse el hombre y la mujer vuelven a ser uno. ¿Qué es lo que es casarse según la Biblia? ¿Qué me lo puede decir? Según el texto de Génesis, ¿qué es lo que es casarse según la Biblia? ¿La unión de qué? ¿Cierto? ¿Cómo? Somos ya todos adultos y la gente que está escuchando es adulta, mediante la relación sexual es la unión que habla. Es de esa forma en la que Dios conoce el casamiento. Por eso que este asunto también es delicado, porque aparte de una unión que hay, porque literalmente hay una unión, ¿o no? Literalmente hay una unión, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer materialmente. Pero lo que la Biblia enseña es que aparte de eso, también hay una unión espiritual. El apóstol Pablo lo dice de esta forma, que si yo me uno a una ramera, paso a ser uno con ella. Paso a ser uno también con ella. Ese era el casamiento bíblico.
Por eso que de repente, no sé, pues viene a la iglesia acá una pareja de jóvenes que están teniendo relaciones sexuales y todo el asunto. Esas personas delante de Dios ya están siendo uno. Y como es incorrecto esto, las consecuencias de las cosas que están haciendo son para ellos en forma particular, para los dos, pero para ellos uno como persona. Por ejemplo, si dos jovencitos llegan aquí y están teniendo relaciones sexuales y quedan embarazados, queda embarazada la mujer, ¿a quién Dios responsabiliza? A los dos, porque son uno. Son uno. Por eso es que usted ve en un caso, la Biblia ve en un caso así, por ejemplo, cuando Abraham, ¿cierto?, tuvo un hijo con Agar, y después la esposa de Abraham le dijo, despáchala a Agar que se vaya con el guachito, que se vayan los dos. Y Dios le dijo, ya déjalo, pero, déjalos que se vayan. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que darle, tuvo que hacerse responsable. ¿Por qué? Porque la consecuencia que fue el niño de haber tenido relaciones era de los dos, no era pura culpa de la mujer. ¿No ves si esta cosa de las pensiones alimenticias y toda la cuestión no salió del invento de un ateo, salió de ahí en la escritura? Ahí se ven los primeros pensiones de alimentos que se dieron. Y el primer pensionista fue el padre Abraham. Pastor, y por ejemplo, en ese caso, ya la gente que comete adulterio, fornicación, que a lo mejor tiene un poquito de conocimiento de Dios. Y a lo mejor no están solamente con una mujer o con un hombre, a lo mejor después están con otra persona. Ahí yo sé que Dios, en lo que Él entiende, Él sabe que eso no está correcto. Él no dice hace caso una vez, pero espiritualmente. Claro. Espiritualmente esto te trae un conflicto. ¿Por qué? Porque el texto dice, se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne. Y la escritura jamás enseñó la poligamia, jamás. Imagínate, a Jesucristo le hicieron una pregunta similar, le dijeron, ¿qué pasó? ¿Sabéis que hay una mujer que tuvo un esposo, el esposo se murió, vino el hermano, lo tomó, al final fueron 7 hombres que tuvo? Y los saduceos, así como riéndose, le dijeron, ¿con cuál de las 7 se va a quedar al final? Y Jesús le respondió de que no, ellos erraban porque no conocían la escritura. De partida en el cielo no van a ver ya, no se van a dar en casamiento. ¿Ya? Pero hablamos nosotros que en el cielo nuevo, en la tierra nueva, sí van a ver. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que Dios sabe cuál es tu pareja. Y todo lo que tú así desordenadamente te va a traerte consecuencias desordenadas para tu cuerpo como también para tu índole espiritual. En el índole espiritual, ¿qué tienes que hacer tú? Mirarte delante de Dios, pedirle perdón y dejar de hacer lo que está mal. Pero las consecuencias que te trae materialmente pueden ser diversas, pueden ser hijos no deseados, pueden ser enfermedades de transmisión sexual, aspectos psicológicos, montones de cosas que estas cosas traen. ¿Ya? En cambio, cuando tú estás con la correcta, estas cosas no son así. Porque de partida, ya, si cometieron el error de tener relaciones antes de casarse así, digamos, como lo hace ya en comunidad uno, no lo hicieron de la manera correcta. Pero ese cabro no se te va a echar a volar porque es tu pareja, porque te ama y quiere estar contigo. En cambio, la gente que está desordenadamente, no sé, pues, de hecho, si no se corre el hombre, se corre las mujeres, porque ahora yo he escuchado montones de mujeres que dicen que yo puedo vivir sola con un hijo. Más bien ahora van sacándole pensión a todos, pues. Entonces, no, pues. Los cristianos nosotros tenemos una indicada y Dios nos llega, pues así como nosotros nos encauzó el Señor para que nos encontráramos con Él, también Dios nos encausa a nosotros para que tengamos nuestra pareja. Una vez yo le dije a mi esposa, yo creo que Dios lo llena todo, pero hay una cosa que nos llena en el hombre. Y esto es para poder nosotros exaltar lo que hace Dios nomás. ¿Ya? Porque al final es Dios que lo hizo de esa manera. ¿Qué es lo que llena al hombre también? Su esposa. Su esposa. Por eso cuando Dios vio al hombre que estaba el hombre solo, dijo, no es bueno. No es bueno.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El encontrar esposa es algo que el hombre y la mujer en este caso necesitan ese complemento, porque ese espacio no te lo llena Dios, a excepto de que Dios te haga esa particularidad, pues como el apóstol Pablo dice que si no te da el don de continencia, hay gente que es para vivir sola, que puede vivir sola, que no tiene ningún problema, pero la mayoría, la normalidad, es que nosotros necesitamos a alguien al lado, la mayoría. Los griegos decían que si un hombre solo se transforma en normalidad. ¿Sí? Porque eso es como lo natural. Pues. Si lo natural es que el hombre esté con su pareja, lo mismo la mujer con su pareja, pero en todas las cosas hay excepciones y en la escritura igual. Y hasta Jesús tocó ese tema, de que había eunucos que se hacían, que nacían. ¿Ya? Hay gente que no necesita tener un sexo opuesto para poder vivir y estar feliz y completa. Puta, Dios es capaz de llenar todo eso. ¿Ya? La gente que es homosexual, por ejemplo, y que no tiene nunca pareja y viven una vida desordenada, una gran parte de la gente que vive desordenadamente su sexualidad, tanto homosexuales como también heterosexuales, viven su vida desordenada. ¿Qué es lo que pasa? Algunos se matan, se mueren, son infelices. ¿Por qué? Porque el ser humano fue para poder uno estar con una mujer. ¿Ya? Y eso el judaísmo como que perdió un poco el hilo de eso. Ellos tenían hartas mujeres, pero el cristianismo retomó lo del principio, de que fuera una sola mujer, una sola mujer, un solo hombre. ¿Por qué? Porque yo con una estoy contento, con dos ya estaría mal. ¿Ya? El mismo caso mi esposa. Y vio Dios que era bueno. Al estudiar el capítulo 1 de Génesis nos podemos pasar por alto una frase que se repite varias veces. Vio Dios que era bueno. Cada día de la creación Dios dijo que era bueno lo que había hecho. Solo hay un día en que quedó en silencio. El segundo día, cuando se separaron las aguas de las aguas. Pero hay otro día que también sobresale. El sexto día dijo que muy bueno. En el sexto día. ¿Y cuál fue el sexto día? Fue el día que creó al hombre. Dijo muy bueno. Pero dice, sabiendo esto, debe sorprendernos cuando Dios dice en el capítulo 2, no es bueno. Ya en el capítulo 1, cuando hace al hombre, él dice, Dios encontró, es muy bueno. ¿Ya? Es muy bueno, le agregó. Pero en el capítulo 2 sale la palabra, no es bueno. ¿Ya? Pero ¿a qué se refiere eso? Y ahí lo vamos a ir ahí. Sabiendo esto debe sorprendernos cuando Dios dice en el capítulo 2, no es bueno, pues contrasta con lo que había dicho con anterioridad. Esto lo dijo en el contexto de la tarea que Dios le dio a Adán para nombrar los animales. Mire, escúcheme, yo lo voy a explicar. Todos tenían compañía, pero no Adán. Dios no se había equivocado porque había hecho a Adán perfecto. Sin embargo, no era bueno que estuviera solo. ¿Qué pasó? Dios hizo al hombre, Dios hizo al hombre, lo que nos muestra de que cuando Dios le pone aquí, porque recuerde que el Génesis tiene harto lo que es simbólico y para tratarlo de dar a conocer cómo Dios las cosas. Empezó a ver a los animales, a ponerle nombre, y el hombre solo ahí, ¿cómo me multiplico? ¿Cómo esto? Entonces era ilógico. Tenía que desarrollarse una persona igual como los animales, tenía que desarrollarse otro ser humano para poder cumplir el propósito de Dios, que era llenar la tierra. Entonces lo que la Biblia nos dice, Dios, esto lo hizo de a poco, de a poco. Ya no hizo al hombre y la mujer así de una. ¿Por qué? Porque esto fue de a poquitito haciendo, cumpliéndose el propósito de Dios que tenía con el ser humano. Ayuda idónea. Dios había dicho que no era bueno que el hombre esté solo. De inmediato Él presentó la solución. Le haré ayuda idónea. ¿Qué es ayuda idónea? Tal vez podríamos pensar que es alguien que ayude o colabora a alcanzar nuestras metas. En cierta forma sí, pero no necesariamente como lo imaginamos. La palabra en hebreo es eser neget. Eser significa socorro, ayuda. Y neget significa contraparte, enfrente, en contra o delante de. Las dos palabras parecerían opuestas, pero juntas forman un concepto de diseño divino, la ayuda idónea.
Ya se componen dos palabras que parecieran opuestas, pero al juntarse forma este concepto de ayuda idónea. O sea, que no es cualquier cosa que te ayuda, es lo que necesitas. Es lo que necesitas, es para fortalecerte. Entonces dice, las dos palabras parecían opuestas, pero juntas forman un concepto de diseño divino. La ayuda idónea. No es aquella que hace todo lo que el varón quiere, sino quien le ayuda a ser quien debe ser. ¿Ya? Si él está en el camino derecho, se para a su lado, pero si se desvía, se para enfrente. Por eso está compuesta de Eser Neget. Neget significa contraparte, enfrente, en contra o delante. La mujer está ahí, no solamente para que lo ayude, sino está para encaminar al hombre. Entonces, si él está en camino derecho, se para a su lado, pero si se desvía, se para enfrente, en contra, como una cuña para enderezarle. Por eso yo entiendo que las mujeres sean mañosas de repente, porque Dios le hizo esa particularidad. Mire, aquí vimos hombres casados. ¿Cuántas veces nuestras esposas lo dijeron, mira, esto es así, y nosotros no le hicimos caso y nos equivocamos? Parecen brujas de repente, por mano, le ayudan a todas. En muchas ocasiones es así, porque lo que nosotros coloquialmente le decimos es que las mujeres como que tienen un sexto sentido, ¿no es? Y eso deliberadamente, Hay algunas que no son tan individuales tampoco. bueno, siempre hay, ¿ya? Pero al menos ese es el concepto. En la Biblia ese era el concepto de una mujer que estuviera ahí no solamente para que hiciera lo que el hombre, lo que él quisiera, sino para que se complementaran y pudiera que este hombre fuera exitoso. O sea, un hombre casado exitoso en la vida es porque tiene que tener una mujer que esté ahí con él. Porque si tiene una mujer que, no sé, pues imagínate que sea mala administradora, que sea derrochadora, viciosa, ¿cuándo va a tirar una familia para arriba? Nunca. Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre Hay una gran mujer. Exactamente. Entonces en ningún momento Dios lo está diciendo de que el hombre es mayor o menor, no. Ah, hasta aquí en Génesis, el hombre y la mujer son delante de Dios iguales. No hay ninguno que es cabeza ni cola, que la mujer al lado, no. A los dos son iguales, pero tienen distintas funciones porque como mujer o como hombre somos distintos. ¿Allá? Cuando el hombre pasó a ser señor de la mujer, ¿en qué momento fue? Cuando pecaron. Cuando pecaron, Dios le dijo, y no fue que Dios lo haya querido, Dios le dijo, ¿sabéis qué más? El hombre se va a enseñorear de ti. El hombre se va a pasar de listo contigo, te va a querer mandar, va a querer ser tu señor. Y así fue, po. Por eso que la mujer, ¿por qué ahora tanto feminismo, tanto cosa? Porque una cosa sí es cierta, hasta un tiempo los hombres hicieron lo que quisieron con las mujeres. Entonces hasta que llegó este momento, claro, ahora ya se está yendo para otro lado, pero tiene su fundamento las cosas. Ya no. El evangelio, el cristianismo trabajó nuevamente a lo pasado y dijo, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay griego, no hay hebreo, somos todos iguales delante de Dios. Somos todos, como decía nuestra constitución que teníamos, somos todos iguales en dignidad delante de Dios y delante de los hombres. Dos, ¿por qué razón el hombre ha sido creado con tanta dignidad? De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. El otro día predicó Rodrigo y habló de que la creación gime con dolores de parto, ¿cierto? La manifestación de los hijos de Dios. No quiere decir lo que estoy diciendo acá, de que la creación no ame a Dios, pero ninguna la puede conocer como nosotros lo podemos conocer a Dios. Esa es la diferencia. Nosotros podemos relacionarnos con Dios, podemos conocerlo, entonces como lo conocemos, lo amamos, no por lo que Él dice ser, lo amamos por lo que nosotros conocemos de Él. Salmo 8:5, le ha hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. ¿Qué significa ahí?
que por haber hecho ha sido imagen y semejanza de Dios, tiene la dignidad de persona. ¿Qué es lo que quiere decir esa parte? Delante lo había yo adelantado. Que tengamos nosotros la dignidad de persona, ¿cierto? Dice, por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que el Dios que nosotros tenemos no es un ente abstracto, no es algo así que anda, es un ser personal. ¿Por qué decimos que Dios es un ser personal? ¿Por qué? Porque es una persona. ¿Y qué es lo que es entonces? Claro, por eso nosotros hablamos de un Dios personal, porque tiene emociones, tiene sentimientos, tiene voluntad, se expresa como nosotros lo expresamos. ¿Ya? Entonces Él nos dio a nosotros eso también. Y eso a nosotros nos hace ser dignos, nos da la dignidad de ser como Él. No es solamente algo, sino alguien. ¿Ya? No es el hombre, no es una piedra, algo, una cosa. Dios es alguien, es un ser. Ya, vuelvo a tocar, para los que de repente han estudiado un poco filosofía, se habla del ser y se habla de la cosa. Ya, el ser, cuando hablan los filósofos del ser, hablan de Dios, y de las cosas hablan de todo, de todas las cosas que nosotros podemos ver. ¿Ya? Nosotros Dios lo hizo un ser, lo hizo seres particulares, lo hizo cosas, lo dio sentimientos, emociones, voluntad, y lo hizo persona. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser creado lo puede dar. O sea, nosotros no somos, como les digo, no somos un animalito, nosotros podemos interactuar, podemos vivir en sociedad, ¿cierto? Nosotros vivimos en sociedad, somos seres particulares, somos seres que todos tenemos características diferentes, ¿cierto? Pero vivimos en sociedad. Ya vivimos en sociedad, no vivimos solo uno ahí nomás, no, nosotros vivimos en sociedad. Y hasta el mundo secular lo entiende de esa forma, que aunque nosotros somos personas particulares, personas que tenemos nuestras propias cosas, pero no vivís solo, pues vivís en sociedad, por eso hay leyes y cosas que nos unen como personas. Vamos avanzando ya. ¿Para qué ha sido creado el hombre? Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Yo le decía, ¿para qué estamos entonces? Nosotros amamos a Dios, como todo pentecostal lo podemos decir, amamos a Dios, para adorar a Dios, pero Dios nos hizo cargo de todo lo que Él hizo, nos dejó a nosotros como sus administradores. Primera bendición. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles fueron las primeras palabras de Dios al hombre? Seguramente eran de gran importancia. En el primer capítulo de Génesis encontramos escritas esas primeras palabras. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundo. ¿Qué significa sed fecundo? Fértil, ¿cierto? ¿Ya? Dice, y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Dice, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Las primeras palabras de Dios fueron una bendición. La bendición fue darle la capacidad de ser fructífero. Y escuche bien, esto no se refiere a la procreación y multiplicación de la raza humana, sino a la bendición de ser productivo en todo. ¿Ya? En ese contexto ahí no solamente está hablando de tener más hijos, que también está dentro de la bendición de Dios, y creó Dios al hombre imagen suya, que dice, bendijo Dios y le dijo, ser fecundo y multiplicado. Entonces está hablando también de tener hijos, pero el fecundo está hablando de ser productivo, de ser bendecido, de poder, o sea, lo que tú echas mano te va bien. La minería. Exacto. Tú, por ejemplo, yo tengo mi cuñado,
Mi cuñado todo lo transforma en plata. Tiene esa habilidad, yo conozco gente así porque en todo ve dinero y tienen esa habilidad. Uno llega a dar envidia, me gustaría a mí tener esa capacidad de poder tener esas cosas de generar. Eso Dios lo dio a todos, algunos se lo han desarrollado, otros somos más lentos. Así es la verdad. La bendición fue darle capacidad de ser fructífero. Esto no se refiere a la progresión y multiplicación de la raza humana, sino a la bendición de ser productivos en todo. Bíblicamente, el trabajo no es una maldición, como algunos dicen, sino una bendición. La maldición, la consecuencia del pecado que está en el capítulo 3, no es el trabajo en sí, sino la labor con esfuerzo, que cuesta, que produzca fruto, trabajo improductivo. ¿Cuál fue la maldición? Al poner Dios, cierto, que la tierra, la consecuencia del pecado cayera sobre la tierra, ¿qué es lo que pasó? Que ya ahora cuesta que las cosas crezcan. Mira, imagínate, yo me compré un terrenito en Jumbel, es pura arena. Si quiero tener arbolitos, quiero tener cosas, voy a tener que andarme cuidando, echando la agüita y hacer que crezcan. En cambio, la tierra que Dios tenía, uno plantaba un árbol y la cosa andaba sola, por mano. Entonces el trabajo improductivo es lo malo, pero el trabajo en sí no es malo. ¿Ya? No es malo el trabajo. Es una bendición cuando trabajamos y producimos fruto. Para eso fuimos creados. Por ello uno de los problemas sociales más fuertes y dolorosos es el desempleo. Pero cuando un hombre trabaja y es productivo, se siente realizado porque está cumpliendo su misión en la tierra. Yo soy casado. Antes, en el tiempo, de los 10, 11 años que estuve casado, mi esposa no trabajaba. Entonces, cuando yo no trabajaba, era lo peor. Y aunque no me faltara nada en la casa, pero como me sentía hasta poco hombre no poder llevar lo que necesitaba mi familia. Entonces como que eso está innato en los seres humanos. Bíblicamente el trabajo no es una maldición sino una bendición. La maldición consecuencia del pecado no es el trabajo en sí sino la labor con esfuerzo que cuesta que produzca fruto, trabajo improductivo. Me equivoqué. Es una bendición cuando trabajamos y producimos fruto. Para eso fuimos creados por ello. Uno de los problemas sociales más fuertes y dolorosos es el desempleo, pero cuando el hombre trabaja es productivo, se siente realizado porque está cumpliendo su misión en la tierra. Es lo que dije 2 veces. Luego de explicarle al hombre su misión en la tierra, le instruyó con respecto a su dieta. ¿Ya? Recuerden que hoy día estamos hablando del hombre, por eso estamos dando estos conocimientos. Dios le dijo, ¿para qué están en la tierra? Para que ustedes produzcan, para que ustedes le saquen provecho a este pedazo de tierra que tienen. Ahora les dice que ¿con qué se van a alimentar? Dice, luego de explicarle al hombre su misión en la tierra, le instruyó con respecto a su dieta. Y dijo Dios, he aquí que yo he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, le he dado toda planta verde para alimento, y fue así. ¿Cuál fue la dieta que le dio al hombre? Dio ser vegetariano. Así lo hizo Dios. Lo dio la capacidad de ser vegetariano. Ya. Pero eso era en el principio. Si la dieta original era la vegetariana, que no es lo mismo que lo otro, hay otra palabra que usan, que veganismo. Ya, el veganismo es para los animales. Nosotros somos vegetarianos, que es distinto. El veganismo come pura planta, cuestiones. No, nosotros comemos frutos, comemos todo ese tipo de cosas que nos puedan servir. Las leches, las cositas. Si la dieta original era vegetariana, no fue sino hasta después del diluvio que Dios le permitió al hombre comer carne. Entonces al principio eran vegetarianos, pero después del diluvio el hombre se le dio, gracias al Señor. Dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces el hombre pasó de comer pura fruta a comer su pedacito de carne. ¿No ves? Después del diluvio Dios volvió a bendecir a la humanidad de la misma forma que lo hizo con Adán. Se les dijo que debían ser productivos y ser los guardianes de la tierra. La única diferencia fue el cambio de dieta. Se le autorizó comer carne
pero sin sangre. ¿Ya? Entonces los seres humanos al principio tenemos, entonces, tenlo por seguro, que cuando nosotros vivamos en el cielo nuevo y la tierra nueva, olvídate de los asados. Ya. Si nos olvidamos de los asados, ¿qué significa eso? Si lo vemos así de una forma... ¿Ah? ¿No? Que los animales van a estar para disfrutarlo, pero no para comértelo. Quiere decir de que los cuerpos todos van a estar, siempre se van a mantener bien y todo el asunto. Saludable. Si lo que pasa es que nosotros como somos fantásticos pensamos que todas las cosas así Dios es fantástico, ¿no? Pues Dios las cosas las hace de una manera correcta. Adán y Eva para que vivieran siempre tenían cosas que ir cumpliendo. Nosotros cuando estemos en la eternidad también vamos a tener que cumplir lo que Dios nos pide. Pues en este caso comer esto otro, no comer esto otro, no comer acá. ¿Me entienden? Nosotros no somos, mire, por ejemplo, los ángeles también ellos tendrán su cierto modo de comida. Ellos no, a diferencia de los seres humanos, ellos no se procrean, no tienen relaciones sexuales para poder tener más ángeles. Nosotros sí. Entonces tenemos diferencias. ¿Ya? 5. ¿Qué tienen en común todos los hombres que nos une? Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. ¿Quién me lee Hechos 17:26? Hechos capítulo 17:26. Ya voy terminando ya. Quiero leerlo este versículo porque dice una cosa sencilla de entender. 26. ¿Sí? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ya. De una sangre, una vez yo vi un documental de cómo se hizo el hombre, ¿ya? Cuando salió el Homo sapiens y empezó. Y el primer hombre, a la primera criatura Homo sapiens, le colocaron ellos de nombre Eva. Eva. Para mí está equivocado porque ellos mismos después la misma genética enseñó de que de la mujer no podía salir un hombre, pero de un hombre sí puede salir una mujer. ¿Ya? Entonces los decía ese documental del History Channel, no sé quién, decía de que de esa Eva, de ahí empezaban a salir todos los seres humanos para adelante, conocidos ya con raciocinio como el que tenemos nosotros. ¿Ya? La Biblia lo dice de la misma manera, que de una sola sangre, ¿qué dice? Ha hecho todo el linaje humano. ¿Para qué dice? Para que habite sobre toda la faz de la tierra. Para que habite sobre la faz de la tierra. De una sola sangre. Por eso es que nosotros no, que los negros, que los amarillos, que los blancos, no, todos venimos de una sola sangre. Somos todos iguales. Ya, genéticamente a lo mejor pudieron haber cambios dependiendo los lugares donde viven, dependiendo, no sé, por un lugar más seco, el clima y un montón de cosas. Pero la sangre, los genes humanos son todos iguales. Por ejemplo, un negrito de allá del África le podrá dar sangre al hermano Jonathan si es que el hermano Jonathan está enfermo. ¿Por qué le puede dar? ¿Por qué le puede dar el negrito al hermano Jonathan? El hermano Jonathan es rubio. ¿Ah? Tiene el mismo tipo de sangre. No, si no es tanto el tipo, igual le podrían dar. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, antes no había tipo, antes le ponían cualquier sangre nomás. Pues. Entonces, para que pudieran, después ya cuando fue la tecnología creciendo, se le da más específico para que no haya ninguna cosa negativa. ¿Pero por qué le puede dar? Porque el negrito de allá de África es una persona, es un ser humano. Y el Jonathan también es un ser humano. Pero no así, yo no puedo de un orangután del África darle sangre a Jonathan. ¿Por qué? ¿Por qué no puede dar la sangre de un orangután? Cuando fue descubierto el ADN, echó abajo la teoría del mono. Sí, pues. La genética echó abajo la teoría del mono. Por eso que
Mira, inclusive la evolución que enseña Darwin no es la misma evolución que la gente empezó a enseñar. La genética humana dice de que todos los seres humanos, ¿cierto? Venimos de una especie, ¿ya? Lo que la Biblia nos enseña de que todas las cosas para que se fueran formando tuvo que llegar a un trabajo. Pero cuando llegó al Homo sapiens, que somos nosotros, que nos dio raciocinio, que creó Dios en el principio, en Génesis 1:27, ese desde ahí no ha visto otro hombre distinto. Son todos los mismos hombres, no. Todas las aves que hay y lo que veis en este tiempo son las mismas que siempre han visto nomás. Pero eso no significa que de ahí para atrás no haya visto una evolución de las cosas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Nos enseña de un tiempo hacia adelante de las cosas que hay en la tierra. De hecho, todavía están encontrando nuevas especies, nuevas cosas, están viendo. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una mariposa primero es una oruga y de repente, ¿cierto? Hace todo su estado y se transforma en un ser alado. Ya. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad del origen de Dios. Escúcheme, yo hablo de género humano. Cuando hablamos de género, estamos hablando de humanos, género de animales, todo, hablando en general. Pero cuando hablamos de personas como nosotros, hombre y mujer, ahí no hay género. La Biblia enseña que hay sexo, que son hombre y mujer. Mujer, varón y hembra los creó. Los animales tienen género. ¿Ah? Los animales tienen género. Los animales. Quiere decir género para los animales. Claro, pero cuando hablamos del género humano, estamos hablando de por la especie, ¿me entiende? Como persona. Pero no estamos hablando de la parte sexual. ¿Por qué el género, en este tiempo existe el género? Claro que existe el género. Pero ¿a qué se debe el género que existe en este tiempo? Es un constructo social. ¿Ya? Pero genéticamente es hombre o es mujer. Y el género es una construcción social. Y eso ya no lo podemos evitar porque es así. Pues. Socialmente, la misma hermana Sandra que está estudiando este asunto de la social, los géneros ya es algo que está y no se puede dejar de contemplar. Pero cuando hablamos de estos asuntos genéticos, entendemos que el hombre es varón y es hembra. Si hablamos de género, me faltarían días, al igual que los libros para escribir de Jesús, me faltarían libros para escribir los géneros que hay ahora. Pues, Que sean verdad. claro, el ser humano es un cuerpo con un alma, o un alma con un cuerpo, o nada de eso. La persona humana creada en la imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con el polvo del suelo y insufló en su nariz aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. ¿Qué quiere decir? El hombre no es solamente espíritu, el hombre también es cuerpo. Por eso que nosotros estamos acá, por ejemplo, un profeta, ¿tú te imaginas? El profeta más espiritual necesita su cuerpo. ¿Por qué necesita su cuerpo? A ver. Porque el profeta tiene que levantarse, tiene que ir donde la persona, o tiene que venir a la iglesia, tiene que estar en el lugar que está para poder transmitir la palabra de Dios. Y para poder transmitir la palabra de Dios, ¿qué necesita? Va a necesitar la boca para transmitirla. Entonces tiene que ser una unidad. Por eso es que la gente que tiene don y todo el asunto tiene que estar corporalmente, en el alma, espíritu, cuerpo, tiene que estar bien para poder trabajar bien los dones. Una persona enferma, por ejemplo, una persona que Dios la usa danzando, haciendo sanidades, y anda enferma, no se puede mover, es muy difícil que pueda ejercer su don. Entonces, por eso que se deben cuidar. ¿Ya? Entonces, el ser humano es un cuerpo con un alma con un cuerpo, no. Son dos cosas que hacen una persona. No son cosas que una es más el otro, que el hombre sea el pura alma, porque no es así. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es malo, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. El cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo
el templo del Espíritu. ¿Cómo el cuerpo no va a ser importante si la Biblia dice que qué es lo que fue lo que hizo templo del Espíritu? El cuerpo. El cuerpo. ¿Por qué en el cuerpo? Porque el cuerpo alberga el espíritu, alberga el alma. Entonces el cuerpo es importante. Y tan importante es que después cuando tengamos que vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva, Dios va a venir a resucitar nuevamente un cuerpo para poder habitar y cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Qué es el alma? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? A menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, a toda la persona, pero designa también lo que hay de más íntimo del hombre. Entonces el alma, cuando hablamos del alma, hablamos cuál es la persona. El Ignacio es tranquilo, vive aquí, y uno puede dar características de él. ¿Y quién más es el alma? Que tiene emociones, tiene sentimientos, tiene voluntad. Aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Gracias al alma, el ser humano tiene instintos, sentimientos, emociones, pensamientos y decisiones. Libre, yo le coloqué entre comillas, y puede volver sobre sí mismo. El alma viene de la unidad del cuerpo y del espíritu. Conclusión. La dignidad del hombre no pasa por los bienes materiales que éste pueda tener, sino en conocer que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta conclusión? Porque mientras la gente no acepte a Cristo, entonces ellos la dignidad la van a buscar en las cosas materiales, en diferentes formas. Pero la gente que acepta a Dios, entonces automáticamente puede decir y aceptar de que también es una persona digna. ¿Ya? Eso significa de que uno esté en contra de que la gente quiera superarse, de que quiera tener alguna cosita más, no se trata de eso. Pero la dignidad no la dan las cosas, la dignidad la da la imagen de Dios que tenemos impregnada en nuestra alma, en nuestra vida. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que haya quedado? ¿No? Entonces cantamos al Señor y entregamos también el servicio de ofrenda.